El día de hoy, 27 de julio, vamos a estar con la profesora Constanza Ovalle Gómez. El objetivo de este encuentro con la profesora Constanza es, como lo hemos pretendido en los otros, es desarrollar un diálogo en torno a la identificación de algunos problemas éticos, el papel de la investigación, los desafíos que los investigadores, particularmente en el área, tienen en torno a la ética y a la bioética en la investigación, así como los retos que enfrentan participantes y la ciudadanía en general. Es bueno que pensemos la investigación en una perspectiva más ética, más bioética, más participativa, con mayor acceso de las personas a los procesos investigativos y particularmente a la producción del conocimiento que de allí surge. Con estos diálogos hemos pretendido siempre generar esas reflexiones que nos conllevan en pensar más la actividad investigativa en el campo disciplinar de la odontología. Precisamos de tener una mayor relación con el contexto social, de potenciar las capacidades investigativas en ciencia, tecnología e innovación y también generar una investigación que tenga un mayor impacto social y que derive procesos de apropiación social de conocimiento, algunos de los temas que ya hemos discutido en estos diálogos. Recuerden que para el mes de agosto vamos a trabajar el tema de innovación en investigación. Es un tema, yo digo que un poco novedoso para el área. Nosotros ahí tenemos muchos desafíos y muchos retos. Y también vamos a pensar el tema de la investigación formativa, que a la luz de los procesos de renovación curricular también se convierte en una alternativa y de igual manera, como lo hemos llamado, en un reto grande para los procesos de formación en odontología. La doctora Ovalle, para pasar a su presentación, es odontóloga, tiene una especialización en bioética, en docencia universitaria, también en filosofía y letras, es magíster en bioética de la Universidad del Bosque, doctora en ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad de Manizales, es coordinadora del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, secretaria ejecutiva y coordinadora del Departamento de Bioética de la misma universidad, secretaria ejecutiva de la Red Bioética de UNESCO para América Latina y presidenta del Consejo Nacional de Bioética en Colombia. Agradecemos, profesora Constanza, su disposición por estar siempre con nosotros. Ha querido compartir con nosotros sus aprendizajes, nos ha entregado valiosos temas, particularmente en el coloquio de investigación que hicimos el año pasado, también hablando de la bioética en tiempos de COVID y en tiempos de pandemia, y hoy particularmente con su conferencia. Bienvenida, esperemos que esta no sea la última ni la segunda, sino muchas ocasiones para que nos acompañe con su experiencia y con sus aprendizajes. Muchas gracias. Y adelante, profesor. Muchas gracias, Sol, por tu presentación, por la invitación que se me hace. Siempre acudo con mucho entusiasmo para poder compartir, digamos, algunas reflexiones, como tú bien lo dices, ¿no? Estos son más que cualquier otra cosa, reflexiones y experiencias con respecto a un tema que hoy más que nunca ha cobrado interés por parte de la ciudadanía en general. Mi propósito en esta charla es mostrarles que la ética hoy es bioética, entre otras cosas porque estamos en un contexto donde la sociedad pues le crea a la tecnología, le crea a la ciencia y considera que a partir de ella va a lograr calidad de vida. Entonces esto creo que es uno de los aspectos fundamentales que nos hace, y algunos autores, como lo vamos a ver, lo han presentado así, que la ética contemporánea es bioética. Otro aspecto que quiero ilustrar a través de mi charla es que en los comités de ética de investigación, comités que se ocupan de hacer análisis de cuáles pueden ser las consideraciones que deben ser tenidas en cuenta cuando se va a hacer investigación en seres vivos, no solamente en humanos,
Y esas consideraciones nos hace pensar que no toda la investigación es válida o es buena investigación solo por el hecho de que cumple unos requerimientos técnicos, científicos, sino que además debe cumplir con unos requerimientos éticos. En este sentido, estos comités son comités que deben lograr hacer vislumbrar todas estas dimensiones bioéticas, es decir, todas estas dimensiones que afectan la vida de las poblaciones que participan en la investigación. Esto solo para recordarles, lo había dicho en la charla anterior, pero me parece que es importante contextualizar la aparición de la bioética. La bioética aparece por muchas razones, pero la principal porque la ética tradicional es desbordada por los avances tecnológicos y ya digamos, discusiones que se hacían más de una forma deontológica, prescriptiva, es decir, normativa, donde habían unos criterios que se tenían que tener en cuenta, digamos, alrededor de las situaciones que se vivían en esa época, por ejemplo, la relación médico-paciente. Entonces, pues sabemos que el médico a la cabecera del paciente siempre estaba, digamos, acompañándolo en ese proceso y sabía que había que interrumpir en algún momento porque ya digamos, su intervención era innecesaria, ¿no? Digamos, cosas así como estas, o cuando empiezan a aparecer estas investigaciones que se hacen en los campos de concentración en la época, digamos, nazi, en la Segunda Guerra Mundial, pues empezamos a preguntarnos si realmente todo lo que hacemos con los sujetos humanos y cuando son despojados de su dignidad, lo vemos en estos campos de concentración, pues podemos hacer con ellos experimentos, por ejemplo, ¿no? Y que esos experimentos puedan pensarse, están cumpliendo con un requisito para alcanzar el conocimiento. Y empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos claramente sobre eso, o cualquier de los avances en ciencia y tecnología como la bomba atómica. El mismo Albert Einstein se preguntaba con el hecho de que participó en algún momento digamos, en la física, en el conocimiento que es con lo que logró más adelante esta bomba en esta comisión de Manhattan, pues él se preguntaba si realmente todo lo que técnicamente, tecnológicamente y científicamente es probable hacer éticamente debe hacerse. Claro, que estas son las implicaciones que empezamos a ver que la ética tradicional se desbordan y que se requiere un pensamiento crítico que pueda medir tanto las relevancias como la pertinencia de la investigación que inciden en todas las formas de vida. Otro, digamos, aspecto que consideramos son importantes tener en cuenta a la hora de ver el surgimiento de la bioética está relacionado con esa toma de conciencia, casi que es una madurez ética que nos convoca hoy en día, dados estos alcances de la ciencia y la tecnología. No podemos comprender la bioética si no entendemos pues, que se da en un contexto en particular y en un contexto donde convergen dos tendencias. Una tendencia que sería la globalización, que es mediante la cual se expanden todas estas tecnologías y se expande una manera de percibir el capital, ¿no? El desarrollo tecnológico y científico está a la base del capitalismo. Y el otro que sería la mundialización, donde convergen cantidad de culturas, visiones y creencias con respecto a lo que consideramos puede ser bueno o consideramos es adecuado para nuestras vidas. Arturo Escobar es un antropólogo colombiano, digamos que nos ha enseñado muchísimo, además de que ha sido muy exitoso, pero ha entendido que la investigación no solamente trae consigo un conocimiento que
permite descubrir esa realidad, sino que también toda investigación pues tiene un objeto y mucho de ello se refiere a la naturaleza, y él planteaba en alguna reflexión que se hacía al respecto cómo esa naturaleza se convierte en algún momento en un valor que está ahí como agazapado esperando a que sea descubierto y que pueda ser liberado para el capital y las comunidades. Y esta reflexión que también creo que es un punto de partida interesante para lo que vamos a hablar sobre los aspectos éticos a tener en cuenta en las investigaciones en seres vivos, plantea cómo esta sociedad contemporánea, tecnocientífica y multicultural suele confundir la riqueza con dinero. Y voy a leerles esta reflexión, me parece bien interesante, y es una cuestión que nos permite generar ya un pensamiento y un punto de vista crítico frente a lo que vamos a abordar. Existe un error grave, el de confundir la riqueza con el dinero y pensar la economía abstraída por completo de los flujos de materiales y energía provenientes de los ecosistemas. Es decir, que creemos y soportamos nuestra riqueza en la precarización de los ecosistemas, de algún modo estamos empobreciendo esos ecosistemas, los estamos destruyendo y estamos agotándolos con el solo disculpa de que estamos generando un crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Todo, también su costo social que puede tener esa mirada de riqueza versus el dinero, ¿no? Que está comandando, o por lo menos está haciendo, estamos haciendo énfasis en ese interés desmedido frente al dinero con respecto a lo que puede ser la naturaleza y la vida en general. Esto no puede entenderse lo que es la investigación hoy en día. Incluso hay autores como Javier de Echeverría, y hago pues una alusión al tema porque en este mes de agosto va a estar invitado no solamente la Universidad del Bosque en el seminario internacional que solemos hacer, esta vez lo dedicamos a educación, sino que el Consejo Nacional de Bioética va a iniciar con una serie de simposios donde vamos a ir haciendo discusiones con respecto a la investigación en diferentes áreas del pensamiento y cómo los comités de ética tienen una función importante. Y esto, pues en el contexto del Consejo Nacional de Bioética, adquiere mayor interés por la participación que se pueda tener en los asuntos políticos. En las políticas públicas que se generan alrededor del tema. Y esto tendría también otro fondo, y es cómo hoy las sociedades que llamamos sociedades democráticas, pues allí convergen, son una cantidad de pensamientos, una cantidad de maneras de aproximarse a la realidad y de percibir lo que todos de alguna manera queremos, que es el bienestar de una sociedad, que podríamos plantear una sociedad en general, pero con individuos completamente diferentes y digamos, con creencias y con convicciones religiosas distintas, plurales, en contextos disímiles también, ¿no? Contextos no solamente en cuanto a sus creencias y su diversidad cultural, sino en cuanto a sus niveles de desarrollo. Que la bioética, pues ya como también lo hemos venido presentando, pues se involucra dentro de un contexto particular con una perspectiva distinta a la que venía haciéndose a través de la ética tradicional. Y estas distinciones me gusta hacerla como para que entendamos que allí en la bioética lo que convergen son saberes, convergen modos de investigar, convergen distintas prácticas. Entonces habría que hacer esta diferenciación que me parece que ilustra muchísimo lo que es la bioética. Si hacemos una diferenciación de la bioética con la moral, pues diríamos que la moral es prescriptiva en lo privado. Si queremos hacer una diferenciación con el derecho y con la ética tradicional, diríamos que esta es prescriptiva en lo público. Entre tanto, la bioética es deliberativa, es decir, que todo lo que produce la bioética es a través de un diálogo que se da en un campo donde convergen una cantidad de tensiones y diferencias como las que hemos presentado hasta ahora.
grandes aportes que ha hecho la bioética. Autores como Diego Gracia plantean que la bioética 1.0 y 2.0, la 1.0 se dedicó mucho a los desarrollos biomédicos y biotecnológicos y creó, digamos, un espacio fundamental donde se constituyeron unas nuevas ciudadanías en relación con el diagnóstico y esas posibilidades terapéuticas, pero en realidad hoy la bioética ha tomado mayor sentido en esta revisión de la vida en el planeta y se plantea más una bioética preocupada por los asuntos sociales, políticos, económicos, culturales. Esto muestra cómo de la mano de este espacio, digamos, o este campo de conocimientos, de saberes, epistemologías y prácticas, también hay un desarrollo moral, hay una ampliación moral. Y lo vimos a propósito en Colombia de esta sentencia que genera, pues le otorga un estatus de sujeto de derechos al río Atrato, su cuenca y sus afluentes. Esto no es más que decir que empiezan a aparecer unos derechos emergentes en el centro de la bioética, sobre todo la bioética latinoamericana, está el tema de los derechos humanos. La Red Bioética UNESCO para América Latina y el Caribe, a ese ha sido su papel, el mostrar cómo la bioética pues está preocupada por atender que los diferentes países de la región puedan instaurar dentro de sus políticas esta protección de los derechos de las personas y de la vida en general. Esto me parece que es una cuestión que vale la pena hacer una distinción también con respecto a la bioética y sus tendencias. En la investigación, pues habría que empezar por plantearse cuáles son los problemas éticos que vemos en la investigación y que debemos con la bioética pues hacer una reflexión sobre el tema. Entonces aquí traigo algunos que siempre deben estar presentes a la hora de hacer evaluación de investigaciones que se hacen en nuestra región y es esta brecha 90-10. Esta brecha 90-10 lo único que está planteando es que existe una gran inequidad en el mundo con respecto a la investigación que se hace y que finalmente quiénes son las poblaciones que se ven favorecidas con el 90% de la inversión en investigación, que cae solamente en el 10% de la población que se hace, digamos, uso de ella. Y esto es bien complicado. Para países como los nuestros, es como decir que se está haciendo investigación en cosas que realmente no le está llegando a la población. ¿Qué tanto le está llegando? Sería la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros y qué tipo de investigación se está haciendo, si realmente está atendiendo a las necesidades de la población en general o la población, digamos, también en particular hablando de Colombia como un país con unas condiciones que vale la pena enfrentar con la investigación. Aspectos como estos, ¿no? De si se está haciendo investigación en estos campos, como investigación en medicamentos, se tendría uno que preguntar qué tanto estos medicamentos le están llegando a esta población, a qué precios le llega a estos medicamentos, porque sería otra cuestión. Si se está haciendo investigación en nuestra población, pues esto realmente le está generando beneficios no solamente a la persona que está participando en la investigación, sino también a la población en general. Se está haciendo investigación en poblaciones particularmente vulnerables, digamos que sería una pregunta que habría que hacerse. ¿Por qué se hace investigación en un tipo de población y no otra? Estos son cuestionamientos que empieza uno hacerse con respecto a la investigación y que son cuestionamientos gracias a pues esta pregunta bioética, ¿no? En el sentido de cómo está favoreciendo la investigación la vida, la calidad de vida de las personas. Generalmente cuando uno plantea cuáles son los criterios y principios que orientan, y principios éticos que orientan la investigación, habría que hacer esta distinción que suele pasar en los comités y que nos suele pasar a nosotros los profesionales en la salud, ¿no? Y es que nos concentramos en esa actividad científica en la parte valorativa de los medios, es decir, con los cuales consideramos alcanzamos el conocimiento. Entonces nos ocupamos
mucho de cómo son las metodologías, si son métodos adecuados, y es lo mínimo que uno debe cerciorarse, ¿no? Que la investigación esté bien hecha, que cumpla con el objetivo, que se pueda alcanzar realmente el propósito que se quiere con lo que se está planteando metodológicamente. Pero eso no es suficiente, también habría que mirar cuáles son los valores y las normas que uno debería cumplir. Todos los países pues tienen unas normas para hacer investigación. En Colombia está la resolución 008430. Esta es una resolución que está en este momento en actualización, porque pues esto es de 1993, ya ha sucedido muchísimo en investigación que hoy no, digamos, cobija esta resolución, y por eso hay que actualizarla, pero también hay que actualizarla porque existen acciones, digamos, que se están, acciones de la investigación con intervenciones que pueden estar generando daños que hay que prevenir con respecto a lo que se tenía anteriormente, entonces pues no lo tendría contemplado. También, pues, la manera como se investiga, si realmente el conocimiento con el cual se llega a la formulación de un proyecto de investigación es adecuada, si tiene todo un soporte y unos fundamentos que nos pueden decir que se está haciendo una buena ciencia. Pero ya aquí la pregunta es si estos tres criterios son suficientes para plantearnos la idea de que se hace esa ciencia digna que llamamos, o una ciencia que genera beneficios más allá del conocimiento. Y por esto la bioética empieza a preguntarse más que estos tres aspectos que son básicos, por supuesto, y que siguen siendo fundamentales. Tendríamos que empezar a hacer una fase más que más allá de la valorativa, evaluativa, es decir, que tantas las investigaciones son relevantes y son pertinentes, y a partir de esta pregunta, pues un comité de bioética no lo podría hacer de forma solamente mirando una ley o una resolución, sino tendría que empezar ya a través de un diálogo y una discusión deliberativa, poder llegar a ese consenso en los comités para poder resolver si realmente la investigación es adecuada o no. Un aspecto que debe estar presente en los comités al hacer la evaluación de las investigaciones es el de poder develar los intereses que están detrás de la investigación, porque ya hoy no podemos decir que se investiga solo en el laboratorio, es un individuo con un interés de alcanzar o mejorar el conocimiento, sino que allí confluyen una cantidad de actores, ¿no? De agentes, todos con intereses muy particulares, no solamente los gobiernos, digamos, en el sentido de las naciones, las corporaciones, las fundaciones. Influyen grupos de presión que cada uno pues estará pensando que su sistema de valores es el que debe predominar. Entonces imagínense en algunos casos cómo esos sistemas de valor no convergen en un beneficio común que sería de índole social, y es lo que tiene uno que mirar o prever en los comités de ética de la investigación. ¿Por qué entonces mi interés en mostrar lo fundamental que sería la bioética en los comités de ética e investigación? No necesariamente un comité de ética se ocupa de la bioética, entre otras cosas porque no ha hecho conciencia sobre eso. Una investigación reciente que hicimos se mostró claramente eso, ¿no? Que aun cuando se considera que se está haciendo deliberación, a la hora de tomar decisiones con respecto a las investigaciones, casi que todos los miembros de los comités que fueron entrevistados coincidieron en eso. Cuando uno indaga un poquito más sobre la metodología de la deliberación y cuando uno empieza a mostrar, digamos, y a dialogar con ellos sobre las implicaciones de estos conflictos de intereses que hay que en la investigación, pues ellos plantean que realmente se ven completamente, digamos, desatendidas sus necesidades en las instituciones para poder velar por su independencia y su autonomía a la hora de definir si las investigaciones son adecuadas o no. Y quizás
pensar también en que requerimos hacer una transición de lo que consideramos es ciencia, ¿no? Porque pensamos, y así lo es, por supuesto que la investigación, pues su gran objetivo es alcanzar un conocimiento, pero que no solamente podemos reducirnos a la calidez a la calidad de la investigación por su robustez en el conocimiento científico, sino que realmente debemos ir un poco más allá o mucho más allá, y es pensarnos en cuáles son las implicaciones que tiene esta investigación que se está haciendo en las poblaciones en las cuales se está investigando y cuáles son realmente esos beneficios reales. Entonces tendremos que trascender de hacer esa evaluación que planteábamos inicialmente, ¿no? Esa valoración que se decía de los medios del conocimiento, los hechos, las teorías y los métodos, y plantearnos más una valoración y evaluación, sobre todo de los propósitos de la investigación. Entonces, pues la calidad de la investigación, pues viene y lo vemos como conflictos de interés, pero también conflictos de valores, está en una clara tensión con la calidad de vida y bienestar de quienes participan en la investigación, y es lo que nosotros debemos ocuparnos claramente en los comités de ética. En estos contextos, pues que son tan diversos, y en este marco tecnocientífico, habría también que resaltar que existen una cantidad de necesidades de hacer reflexiones, y hacer reflexiones desde miradas completamente distintas, ¿no? Porque pues si todos estamos remando para el mismo lado, que es adecuado, lo importante es que cada uno esté pensándose las cosas y pueda tener una participación desde sus horizontes de sentidos que pueden ser disímiles. No siempre en un comité se debe llegar a consensos. El remar siempre para un lado se plantea más en el sentido de que estemos pensando en la protección de los sujetos que participan en la investigación, más que llegar a, digamos, a un acuerdo sin que lo planteamos desde la bioética, acuerdos perezosos que no dejan ver realmente dónde están los problemas que debemos atender con las evaluaciones que estamos haciendo. Eso supone develar esos, digamos, intereses que están detrás de eso. Entonces, lo que existe realmente en los comités de bioética y lo que debe estar sobre la mesa son esas tensiones permanentes entre esos conflictos que se generan alrededor de este propósito de hacer investigación. Inicialmente se plantean estas dos grandes tensiones entre el etos epistemológico y el etos de la ética. El etos epistemológico, es decir, hacer un buen conocimiento, llegar y alcanzar una buena calidad de la investigación, pues genera realmente su propósito técnico, que sería el de alcanzar buenos diagnósticos, tratamientos, y existen unos valores científicos que nos van a orientar a la hora de evaluar si realmente esa investigación es adecuada o no, si tiene rigor, si es objetiva, si es adecuada, independiente, si es veraz. Bueno, tiene toda esta cuestión de la validez científica, que pues hay toda una epistemología sobre eso que nos puede orientar. Y el etos de la ética es la que nos está señalando cómo debemos procurar por tener en cuenta los derechos fundamentales de los individuos y de los colectivos, con el propósito, pues, de poder protegerlos y poder velar por el bienestar de estas poblaciones y personas que participan en la investigación. Pero el etos de la bioética, que se le sumaría a estos conflictos que están, y a estas tensiones que están permanentemente allí, y que hay que develar, pues lo que requiere es de una conciencia moral y plural que medie en esos conflictos de intereses, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hacer la distinción entre la legalidad, es decir, lo que está conforme a las normas, a los derechos, digamos, positivos, y la legitimidad, que sería lo que nosotros consideramos es válido hacer y es, digamos, se debe hacer desde el punto de vista de la bioética. Se busca entonces es admitir que toda investigación tiene un valor social que está presente y que debemos nosotros traslucir a la hora de cualquier idea de investigación que se haga.
en estas discusiones que ustedes están haciendo y por lo que presentó Sol, me parece fundamental preguntarnos si la innovación, esas nuevas ideas que nosotros estamos produciendo a través de este aparato cognitivo que tenemos, que es un aparato cognitivo que es colectivo, porque la investigación hoy en día se hace de manera colectiva, en realidad se está pensando de una forma corresponsable, es decir, estamos atendiendo a problemas sociales los cuales queremos resolver de forma novedosa, y esa sería como la invitación que queremos hacer desde la bioética. Entonces, en esta ciencia contemporánea, en esta tecnociencia, lo que confluyen son, además de esta sociedad multicultural y tecnosimbólica, como lo planteamos, plantea pues son sujetos de investigación, lo dice Gilbert Ochoa, que es plural, que no es neutro, ni tampoco unívoco, ni y sí es conflictivo. Concurren allí múltiples actores e intereses. Por un lado están los investigadores de diferentes disciplinas, pero también el financiador es fundamental hoy en la investigación, porque sin financiación no se puede hacer investigación. ¿Y qué tanto, digamos, el interés del financiador puede estar en conflicto con el interés, digamos, del que está haciendo la investigación y con el interés de la población, el bien público? Si la financiación es del tipo privado, pues uno claramente entiende que ahí el valor, digamos, que está detrás de esa investigación es el económico, mientras que si la investigación está financiada por la institución o el sector público, pues uno pensaría que el objetivo principal de esa investigación va a ser el bien público. La UNESCO ha planteado que existen diferentes comités de bioética, los llama así. En Colombia pues se llaman comités de ética, pero en realidad, como lo venimos mostrando, pues hoy no se sostiene hablar de una ética tradicional, es una bioética. Y se plantea también que estos comités de bioética deben tener unas características que les son funcionales, que les permite cumplir con su objetivo de la deliberación, pero que si no se cumple con este tipo de características, pues no estaríamos hablando de comités de bioética propiamente dichos. Estaríamos hablando más de comités tradicionales, comités deontológicos que pues se han tenido, pero que como ya lo vimos, hoy no se sostienen ante todos estos avances en ciencia y tecnología. Y se plantea primero que la composición debe ser multidisciplinaria y pluralista. Esto es muy importante. Cuando uno hace la distinción entre inter, multi, pluri o transdisciplinario, pues cada una de estas palabras encierran una manera de relacionarse las disciplinas al interior de una, por ejemplo, toma de decisión. Cuando se plantea aquí que debe ser multidisciplinaria y pluralista, lo que está diciendo es que deben existir múltiples disciplinas con diferentes métodos y formas de investigar y de apreciar su realidad, digamos, pero también debe ser pluralista. Aquí lo que está planteándose es que esas disciplinas son claramente diferenciadas y debe tener un diálogo tal que pueda estar al alcance de la ciudadanía, ¿no? Y que los conocimientos van de la mano también con las convicciones de otro tipo, ideológicas, religiosas, y por eso se plantea que es pluralista. Todos estos puntos de vista deben ser tenidos en cuenta en un comité y uno debe velar con eso, con una manera de seleccionar, digamos, que las personas que participan en un comité deben tener pues un espíritu democrático, ¿no? No toda persona, lo he dicho muchas veces, puede participar en un comité, puede querer hacerlo, pero no tiene las capacidades para participar en un comité porque debe reunir pues esta digamos, tarea que tiene el comité de ser una institución democrática. Debe haber una gran distinción entre los géneros, entre la ciencia, entonces debe haber roles o personas que se identifiquen por su conocimiento científico, pero también que tengan un gran conocimiento. Hoy en bioética existen muy buenas escuelas de formación. Ya hoy no podemos pensar que la bioética se trae de la casa, no necesariamente
se requiere de una formación. Entonces los miembros de los comités se está abogando porque debe ser una tarea profesionalizante, ¿no? Que cada vez más estos individuos se capaciten y puedan deliberar al interior de esas grandes necesidades que se tienen con respecto a la investigación que se hace en nuestro país. La moral, ¿no? De diferentes convicciones religiosas que representen el pluralismo y representen la realidad colombiana como tal, del derecho, es decir, especialistas en, claro, en las normas que cobijan el país y cómo se hace la política, con perspectivas políticas también distintas. Fundamental no confundir un comité de bioética con un comité de biomoral, es decir, que exista una sola manera de concebir lo bueno, ¿no? Y la forma de calificar lo bueno, porque lo que vemos es que en estas sociedades multiculturales y pluralistas, pues esto ya no se sostiene, no hay un código único con el cual nosotros podamos calificar que las cosas se hacen de manera adecuada o no, una distinción entre la ética y el derecho y entre la ética y la política. Esto cuando uno lo lee le parece como, como fácil quizás, ¿no? De comprender que son campos y disciplinas completamente distintas, pero a la hora en el día a día de los comités de bioética esto siempre está en juego. La tipificación de los comités según la UNESCO, pues los ha planteado de muchas, digamos, tipos de comités dependiendo de los sujetos que están allí, digamos, por los cuales estamos velando sus derechos, no solamente porque participan en investigación, sino porque de algún modo se requiere tomar una decisión al respecto de su tratamiento. Entonces existen estos otros comités que llaman comités hospitalarios de bioética, comités asistenciales. Aquí hay una discusión en Colombia muy importante porque cuando se planteó la resolución que plantea los derechos de los partidos, de los pacientes, en este momento se me olvidó el número de esa resolución, la Carta de los Derechos de los Pacientes, aquí planteaba que debía haber comités hospitalarios de ética en los cuales se pudiera velar por estos derechos, que es muy importante, también es de 1913, 437 de 1991. Es esa primera resolución. Hoy en día tenemos ya otra muy actualizada, muy buena en mi opinión con respecto a estos derechos de los pacientes. Están los comités de ética e investigación clínica, discusión que también se está haciendo en las instituciones porque estos comités que fueron quizás los primeros que se empezaron a organizar en las instituciones, sobre todo que tienen profesiones de la salud, donde se hace investigación clínica, empezaron a crecer tanto las investigaciones de las instituciones que quisieron abarcar absolutamente todas las investigaciones que se hacen en la institución. Y creo que aquí hay una equivocación importante que las instituciones deberán empezar a promover, hacer, digamos, otros tipos o considerar tener en cuenta otro tipo de comités que se ocupen de investigación social, por ejemplo, que es muy distinta a la investigación clínica y que las implicaciones bioéticas que hay que tener en cuenta en cada una de estas poblaciones requieren unos detalles que deben ser considerados a la hora de hacer las valoraciones, y las personas que deben conformar estos comités, que son también multidisciplinarios y pluralistas, pues deben estar más en este sentido de procurar y tener un conocimiento alrededor de estas investigaciones en ciencias sociales y procurar digamos, la protección de las poblaciones que participan en ellos. Los comités nacionales de bioética, como el Consejo Nacional de Bioética que tiene Colombia, hoy en día casi, pues muchos de los países en la región ya tienen comités nacionales de bioética o comisiones o consejos nacionales de bioética. En el mundo entero, pues los hay y han venido, digamos, teniendo un gran protagonismo. Están estos comités internacionales de bioética que los arropa la UNESCO, y los comités intergubernamentales de bioética, que también es interesante como una propuesta para Colombia en adelante.
Mark Anthony Broggie, que duró en un comité 20 años, uno diría, pero ¿cómo una persona puede durar 20 años si lo que se requiere es que los comités tengan relevo? Digamos que en un comienzo las personas que eran formadas en bioética eran pocas, no existía esa, digamos, es lo que hoy tenemos al alcance, grandes programas que puedan ayudar a las personas a participar en estos comités, y él pues duró muchos años y pienso que no siempre cuando uno dura tanto tiempo en algo lo puede estar haciendo bien, pero si lo hace bien, como en el caso de Anthony Broggie, pues uno llega a conclusiones y a reflexiones muy serias que hay que contemplar. Y él dice lo siguiente: un comité puede llegar a ser más creíble socialmente siempre que conserve algunas características que le son esenciales, que sea realmente plural y no sectario, multidisciplinario y no corporativista, dedicado a la discusión sobre los valores y no a lo puramente jurídico, que refleje la complejidad de los problemas y no quiera simplificarlos. Es una reflexión muy importante y a mí me acompaña cada vez que participo en este Consejo Nacional de Bioética. Nuria Omedes y Antonio Ugale, con los que estamos terminando una investigación que seguramente va a ser publicada este año. Ellos hicieron una primera investigación sobre la ética de la investigación en ensayos clínicos en América Latina y demostraron en diferentes países cómo esta tendencia a hacer investigación, pues que solamente está beneficiando al que, digamos, aporta el dinero o financia la investigación, pero que poca de esta investigación le está llegando a la gente, digamos, en la cual se investiga. Y consideran, su reflexión final es que por más sofisticados que sean los sistemas de supervisión que se crean en los países para poder vigilar que la investigación que se haga sea adecuada, esto no se va a poder interiorizar en las personas si cada uno de nosotros que trabajamos en comités o que hacemos investigación, pues no tengamos también interiorizados unos valores que debemos procurar defender y proteger. Estas es un resumen de lo que pueden ser las dimensiones bioéticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer investigación, pero podemos a grandes rasgos dividirlas en estas tres dimensiones que nos debemos ocupar en esos análisis que hacemos. Una que está referida al conocimiento, a la validez científica. Ezequiel Emanuel plantea 8 puntos donde él muestra cómo la validez científica es fundamental, es decir, cerciorarnos de que existe un adecuado proyecto de investigación, que tiene una coherencia, que hay una adecuación empírica, que realmente va a cumplir con ese objetivo de una calidad de la investigación. Y esto, en últimas, reúne dos aspectos fundamentales. Uno que sería las buenas prácticas de la investigación, desde el conocimiento, desde lo epistemológico y desde la integridad científica, es decir, que puedo estar segura que hay validez científica, pero que no estoy falseando los resultados, que no estoy, digamos, haciendo las cosas inadecuadamente como investigador. Entonces aquí estamos velando mucho por esa calidad de la investigación, y esta calidad de la investigación pues es una gran preocupación para quien financia la investigación, y eso ha permitido que muchos de los países tengan resoluciones de buenas prácticas clínicas, pensándose en estos países, que es lo único que debemos tener en cuenta para hacer investigación. O sea, se han desbordado a tal punto que casi que los comités de bioética se han dedicado solamente a esta parte, teniendo, digamos, y no teniendo en cuenta otros aspectos que son igualmente importantes y que siempre deben estar presentes, que serían estas otras dos dimensiones, que serían la dimensión social y la dimensión de las responsabilidades que tenemos con la investigación que hacemos. La dimensión de la social estará preocupada más por esa justicia social, es decir, por ese beneficio que le pueda llegar, ese conocimiento que se está haciendo bien, que hemos corroborado que se va a hacer bien,
que tenga un beneficio de carácter público. Esto es bien importante, pero existen otros beneficios que son fundamentales, que a veces no tenemos en cuenta, pero que se están jugando en la investigación, como el prestigio, la influencia que pueda estar generando la investigación. Son ejemplos, ¿no? El investigador también está generando un rol en la sociedad que es fundamental. Por otro lado, y quizás lo que más habría que señalar en las investigaciones que se hacen es que sean pertinentes y relevantes. Dos aspectos fundamentales que deben estar presentes a la hora de hacer la evaluación de las investigaciones y las responsabilidades que tenemos con los individuos en los cuales estamos investigando, ¿no? Cómo proteger esos derechos de tanto individuos y poblaciones que participan en las investigaciones y el bienestar que se pueda pensar debe alcanzarse con la investigación. En la evaluación, como ya lo vimos, de las investigaciones, en realidad lo que vamos a encontrar son conflictos entre valores, ¿no? Y esos conflictos que nosotros planteamos pueden darse en diferentes procesos de la investigación, momentos de la investigación. Por eso se plantea que la mejor evaluación que se puede hacer ética de una investigación es desde que empieza a forjarse la idea de una investigación, es decir, debe estar presente en las discusiones iniciales del planteamiento de la investigación. Se van a encontrar criterios de valoración opuestas, valores que no son tomados en consideración, por ejemplo, que esa también es otra cosa que podría estar pasando en las evaluaciones que se hacen, valores implícitos que influyen en las ponderaciones de otros valores. Uno no, pues uno es un ser humano y tiene sus, digamos, sus intereses o sus valores y a veces uno no puede poner eso, digamos, en paréntesis para poder hacer una evaluación y habría que pensarse si siempre está con la capacidad de hacer ese tipo de valoraciones porque tiene un conflicto que no le permite, digamos, valorar ese bien primario que sería, o sea, hay valores secundarios personales que están por encima de esos valores primarios que sería la investigación y el bienestar de las poblaciones que participan en, en la investigación. Muchos valores, digamos, que están presentes allí. Los agentes evaluadores dan primacía exclusiva a los subsistemas, valores concretos, dependiendo de la ideología o dependiendo del interés en particular que se quiera defender y esa pluralidad de criterios en la toma de decisiones. Fundamental hacer la diferenciación entre estos dos aspectos del índole social que hay que contemplar en las investigaciones. Uno que sería la pertinencia y lo otro que sería la relevancia. Es decir, la pertinencia es pertinente hacer esa investigación porque está resolviendo un problema al que hay que atender, un problema social que la sociedad tiene y que nosotros nos vemos en la necesidad de poderlo resolver a través de la investigación y dos, la relevancia, que tanto de todas esas necesidades que tenemos es prioritario hacer esa investigación en eso que estamos invirtiendo una gran, no solamente dinero, como ya lo vimos, sino una cantidad de esfuerzos alrededor de la investigación y someter a las poblaciones en esas investigaciones si realmente se requiere o no, porque la investigación es relevante para el país. En cuanto al respeto a los derechos de los pacientes, si estamos haciendo investigación en pacientes, esto es importante porque ahí hay una cantidad de conflictos y cosas que no se alcanzan a ver tan claramente y que hay que buscar la manera de poder descubrir a la hora de hacer las evaluaciones de las investigaciones que se están haciendo en estos individuos, ¿no? Que tanto hay un aspecto que se llama, que se suele conocer como el equívoco terapéutico, y es que los pacientes suelen confundir la investigación con la atención médica. Ellos consideran que al hacer parte de una investigación, cuando son conscientes de eso, porque no siempre lo son, van a recibir unos beneficios médicos que no tendrían si no hicieran parte de la investigación. Y en realidad, pues esto es equivocado, esto es erróneo y las personas se confunden y los investigadores no siempre aclaran estas cosas, ¿no?
aspectos de los derechos que tenemos de la confidencialidad, la intimidad, el derecho que tenemos a rechazar tratamientos, igualmente la investigación. En cualquier momento el participante podría no querer seguir en esa investigación, todo este derecho que tenemos a la educación sobre la salud, estas directrices previas, todas estas consideraciones y derechos de los pacientes que cada vez más se van introduciendo en la relación médico-paciente, que son fundamentales tener en cuenta también en la investigación cuando son pacientes los que participan. Cuando son poblaciones las que participan en la investigación, pues uno ve que la relación pues no necesariamente es simétrica, ¿no? Y esto genera también pues discusiones al interior de las comunidades, ¿no? De quiénes son los que velan por los intereses de estas personas que participan en la investigación. No siempre se consulta a los individuos en particular, sino se genera, digamos, discusiones con las personas que son representativas en la comunidad y esto puede generar grandes conflictos. El consentimiento informado, que es otro aspecto fundamental, pero que ha sido muy mal empleado, ¿no? Porque el consentimiento informado en realidad es todo ese proceso que las personas de información debe tener para que las personas puedan razonablemente tomar sus propias decisiones, ¿no? Y esto generalmente vulnera la voluntariedad de las personas porque son coercionadas o manipuladas o sujetos de engaño, y esto genera también discusiones al interior de los comités de ética, y es cómo velar porque estas grandes informaciones que se les está dando a los individuos realmente son asequibles y son pues entendibles, ¿no? Por un lado, y por otro lado, si realmente se está cumpliendo con esa información que está capacitando a los individuos para tomar decisiones. ¿Qué tan conscientes son los individuos que participan en esas investigaciones? Un comité debería estar generando testimonios directos de los sujetos que participan en la investigación sobre qué tanto comprenden ellos con respecto a la investigación que se está haciendo en ello y cuáles son los derechos que ellos tienen. Todas estas normatividades, un comité debe llenarse de cantidad digamos, de conocimiento legal para poder también ampararse, digamos, en su toma de decisiones. Y el seguimiento, que es un factor fundamental, que los comités casi no tienen tiempo. Lo que uno ve en esta investigación que hicimos recientemente, los miembros de los comités son completamente conscientes de que esto no les da, digamos, el tiempo no les da para hacer seguimiento, porque son, aun cuando parecen están en las instituciones, pues no realmente ni cuentan con el tiempo ni con la autonomía ni la independencia adecuada para poder hacer esto que se requiere en todas las evaluaciones de las investigaciones. Y finalmente, pues comparto con ustedes esta reflexión que hace Gilbert Ochoa, que un filósofo. Él murió hace 2 años, en el momento que estaba iniciando la pandemia. Una persona que nos visitó muchísimo en nuestro país y que dejó unas grandes enseñanzas en la Universidad del Bosque. Nosotros lo apreciamos muchísimo porque tenía una gran clarividencia de lo que es la bioética contemporánea, y él plantea estas 2 reflexiones que me voy a permitir leer. La primera dice: la bioética es la cultura del siglo XXI por su enfoque multidisciplinario, plural, mediante el cual es posible comprender y realizar análisis críticos, hacer valoraciones éticas, los significados simbólicos que los individuos y las comunidades le otorgan a la vida, a la forma de disfrutarla, a paliarla, sublimar los sufrimientos con la ayuda de los desarrollos tecnológicos y biomédicos. Las diferentes disciplinas reconocen sus limitaciones y abandonan los reduccionismos, mientras que el carácter pluralista permite abordar, con la ayuda de procedimientos deliberativos que propician consensos pragmáticos, la falta de fundamentación unívoca sobre lo que todos puedan entenderse. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Profesora Constanza, muchas gracias por la conferencia tan interesante que nos ha dado el día de hoy.
Pasemos a preguntarle a los asistentes si tienen alguna pregunta para usted. Bueno, yo sí tengo varias, entonces mientras ellos se van animando, yo quiero hacerle como algunas de las preguntas que estoy pensando. Bueno, la primera tiene que ver con el tema de lo formativo de la bioética. Yo sé que usted nos ha planteado eh, algunos retos que tiene la investigación en términos de la bioética, y uno de ellos tiene que ver con, bueno, cómo formamos, por ejemplo, los profesionales de la salud eh, para que ellos tengan como una visión más clara, porque este es un mundo donde predomina el interés por la propiedad, por el dinero, por el desarrollo científico y tecnológico, también por la reputación profesional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abordar ese trabajo de formación con los estudiantes, por ejemplo, de cualquier facultad? Nosotros decimos que estos son los retos de investigación en odontología, pero sabemos que no son retos propios también de la formación. Usted nos decía, es muy importante que la bioética tenga una perspectiva de pensamiento crítico. Es como desarrollar en los estudiantes también, yo creo que a partir de su propia experiencia como maestra nos puede dar un poco de pistas con esto, lo que tiene que ver con actitudes, con prácticas, con procesos relacionales de ellos, en torno a que ellos creen como digámoslo así, como un etos, como un etos como, entendémoslo un poquito a la manera de Foucault, como esos modos de ser, ¿cierto? Como esos modos de ser que permitan en ellos desarrollar también ciertos comportamientos éticos. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos profesores que son de la comunidad de investigación que están trabajando con los proyectos de investigación de los muchachos en la formación de pregrado, y me parece que este tema es como interés, cómo propiciar esos procesos de formación, cómo lo hacemos, por ejemplo, en el aula. Hay que habilitar el micrófono. Profesora, al lado izquierdo suyo. Manuel, por favor, le habilitamos el micrófono a la profe. Hola, profe. ¿A cuál profe? A la profesora Constanza, Manuel. ¿Me escuchan? Ya sí. Ay, no, se paró el computador y no me obedece. Gracias. Sí, yo creo que existen aspectos fundamentales en la formación en bioética, y muchos de ellos tienen que ver con desestructurar actividades morales que hay que erradicar, ¿no? Por ejemplo, los autoritarismos, los prejuicios, unas posiciones refractarias que son a toda crítica, los fanatismos, la indiferencia que podamos tener al respeto de los derechos de las personas, cómo seguimos transgrediendo las normas, somos conscientes de ellos, pero lo seguimos haciendo, esa obediencia que es dogmática y que debemos superar. Bueno, digamos que, fíjense que estos son los aspectos que yo considero que son, que uno pensaría que debería estar presente en todo tipo de formación, ¿no?
profesional, incluso que más allá de una formación secundaria. Entonces yo sí creo que tenemos que concentrarnos por un lado en eso. Y existen otros aspectos que son aspectos sociales, políticos y económicos que debemos considerar. Los problemas hay que aprenderlos a situar en los contextos particulares. Entonces, sigo pensando que la bioética pues debe tener una contextualización de la sociedad contemporánea como otro aspecto fundamental a desarrollar en los currículums. Las habilidades deliberativas solamente se alcanzan haciendo deliberación. Entonces el currículum de bioética debe ser ampliamente deliberativo, ¿no? Debe buscar escenarios donde las personas puedan participar, donde las personas se puedan escuchar alrededor de casos y situaciones que generan dilemas y problemas éticos que requieren ser reflexionados. Esta sería para mí lo primordial en una formación en bioética. Muchas gracias, profesora. Otra pregunta tiene que ver cómo conciliar los intereses particulares de los investigadores con las necesidades del contexto. Hablábamos de una investigación que se articule con la sociedad, de que sea más participativa, de que haga que propicie que el conocimiento llegue a las comunidades que realmente lo necesitan, pero también sabemos que hay unos intereses de los investigadores particulares, por ejemplo, por elevar su producción científica, ¿cierto? Que hace que estos procesos sociales algunas veces se desconozcan o que no se piense en investigación con pertinencia social. Ustedes ya no tenemos que mirar cómo hacemos investigación con pertinencia y relevancia social. Pero a mí me parece que hay veces, a mi modo de ver, el interés del investigador, por ejemplo, por la producción del conocimiento o por productos, por ejemplo, la elaboración de artículos o por estar en redes sociales, eso hay veces difiere del interés y yo creo que ahí hay una tensión ética grande, cómo conciliamos esos intereses, porque de todas formas uno dice, no, el tema pues de la productividad es importante y tenemos un sistema de medición que nos lo evalúa y que nos dice si estamos entre las mejores universidades del país o no, en términos de producción y en términos de lo que hacen los grupos, pero cómo conciliamos eso con posibilitar investigación con mayor pertinencia y relevancia social. Sí, Sol, yo creo que habría que pensársela de dos maneras. Una, en realidad los incentivos para hacer investigación en nuestros países, pues han sido incentivos perversos, lo voy a llamar así. Perversos para esos objetivos de la pertinencia y la relevancia de la investigación. Y pues somos conscientes de que las personas que hacen investigación en el país, que participan en esa investigación en instituciones, pues han derivado su interés a aquello que se visibiliza mejor y que tiene mejor puntaje para las investigaciones y para los investigadores. Yo creo que eso hay que acabarlo. Yo no creo que eso pueda seguir así. Eso no se sostiene con una buena investigación. El país necesita, y lo vimos con la pandemia, una soberanía en investigación. Nosotros debemos tener la tranquilidad de que se está investigando en lo que se requiere en el país, investigar, ¿no? Pues descubrimos que no teníamos vacunas después de haber sido un país que producía vacunas. Ese es un ejemplo clarísimo de que estamos por un camino completamente equivocado. Esa es una, pero la otra también tiene que ver con los incentivos que las propias universidades puedan darle al investigador, su estatus del investigador. No puede ser que el estatus del investigador se lo dé un puntaje, ¿no? Que el estatus y el reconocimiento del investigador se dé más en ese tipo de producción social que le está generando a su investigación. Creo que las instituciones al interior también tienen que reflexionar sobre eso.
Y el investigador, por supuesto, debe hacer una reflexión sobre su quehacer, ¿no? Y sobre la razón de haber elegido hacer investigación. No, no siempre la investigación que es financiada es la investigación que es la que se requiere hacer. Es como la respuesta que te podría dar. Se requiere mucha intención política, muchos cambios radicales y estructurales en la manera como se está haciendo investigación en el país y se está reconociendo al investigador en el país. Sí, ahí hay como un reto muy grande, de todas formas, porque también entra eso en conflicto con lo que tanto se critica, se le decía ahora, el sistema de medición. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Ciencias promueve un sistema de medición para establecer qué tanto conocimiento se produce o qué tantos productos derivados de la investigación surgen, pero no necesariamente. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio acá en la facultad y encontramos que aunque hay muy buena producción, por ejemplo, el impacto de la investigación o la visibilidad que tienen esos productos derivados de la investigación no es tan alta como se creía, ¿cierto? Entonces no significa que alta productividad, por ejemplo, tenga una relación directa con el impacto o con la visibilidad de la investigación, o con otros procesos que están siendo importantes en la investigación, como la apropiación social del conocimiento, que tiene que ver con cómo se comunica, cómo se divulga, se difunde y se hace visible el conocimiento, que yo también pensaría, y se me ocurría ahorita que la voy a hablar a usted, también implica una revisión estética de los procesos de apropiación social, que derivan del mismo proyecto, pero en torno a cómo se llega, cómo se dialoga con el otro o con la otra. Esos procesos de apropiación social también implican unas consideraciones éticas. Entonces, creo que todavía ahí sí hay un largo camino por recorrer, profesora. Otro tema que usted planteó es cómo pasar de la evaluación, particularmente en los comités de bioética, pero yo también creo que es que hay veces todo se va reduciendo a que el comité de bioética haga la evaluación de los proyectos, ¿cierto? Entonces, y también todo se reduce a que los profesores con los estudiantes envíen en sus proyectos de investigación a ser evaluados, pues unas consideraciones éticas que ya casi están como en minuta, como los abogados, ¿cierto? Entonces, está la minuta y eso casi siempre se repite en todos los proyectos de investigación a la luz del 84-30, ¿cierto? Como usted lo decía, bueno, pasemos de la evaluación epistemológica, metodológica y axiológica a un carácter del comité de bioética más evaluativo a partir de los propósitos del proyecto. Yo quisiera que usted me ampliara un poquito más, porque me parece que ahí hay como una trascendencia del papel de los comités de bioética, y creo que no solamente es de los comités, sino por ejemplo de los profesores mismos que hacen los proyectos. Bueno, ¿cómo se evalúa este proyecto en términos de los propósitos desde una perspectiva pues bioética? No sé si lo estoy diciendo adecuadamente. O sea, más allá de la producción de conocimiento, ¿cómo hacemos esa evaluación de los procesos investigativos? Me gustaría que nos diera ahí más pistas, profesor. Sí, claro, la manera de trascender a esa evaluación deliberativa de los proyectos de investigación, que tú bien lo dices, no dejárselo a los comités, debe partir del investigador, debe partir de la pregunta de investigación, es decir, cuáles son las preguntas que nos hacemos en la investigación y pensarnos si esa pregunta de investigación es pertinente y relevante. Porque ya pensarse en la pertinencia y relevancia de una investigación que no se... Hola, me quedé yo sin... Entonces, en realidad es un cambio. Profesores, ya, yo creo que usted fue la que se nos fue, Sí, pues, fue para mi que retome. error.
la Fue el respuesta. internet. Sí, lo que yo decía es que mal haremos en pedirle a una investigación que se piense la pertinencia y la relevancia si desde su comienzo no hubo una pregunta que se hiciera en ese sentido, ¿no? Es decir, los investigadores, y tú lo planteaste muy bien, la pertinencia y la relevancia no se debe descubrir en un comité de bioética. La pertinencia y la relevancia debe salir en esa, digamos, configuración y creación de esa idea donde el investigador se pregunte si realmente eso que se está investigando es pertinente y relevante. Yo no digo que no se deba hacer investigación que no sea irrelevante. Se debe seguir haciendo ese tipo de investigación, por supuesto, pero no toda la financiación debe irse a ese tipo de investigación. La financiación debe hacerse en investigación que es pertinente y relevante. Porque lo que está sucediendo es al revés. Se está investigando en cosas que están produciendo beneficios económicos, pero ¿a quiénes? ¿No? Ya vimos en esa brecha 90-10 que el 90% de la inversión se va solamente, de inversión e investigación se va solamente en el 10% de la población mundial. Y el resto, ¿qué le está quedando? Entonces, ahí tiene que haber un cambio de paradigma. Mariana Mazzucato lo ha venido difundiendo, es una economista que tiene hoy en día un reconocimiento impresionante en las políticas públicas de la región de América Latina, porque la han llamado, por ejemplo, en Chile, en Colombia, está trabajando fuertemente. Y ella lo plantea, es que tenemos que cambiar ese vínculo y no, digamos, no decirle al financiador, pues no financie lo que no va a sacar una producción, por supuesto, él va a querer tener un beneficio económico, pero lo que hay que decirle, bájenle un poquito la ambición porque toda esa investigación se está haciendo en población que requiere unos beneficios, usted tiene que empezar a negociar con esos beneficios, ¿no? Ya no se puede hacer investigación si no se garantiza que hay beneficios directos en esa población que se está investigando, por ejemplo. Entonces, las reglas de juego tienen que cambiar en la investigación. El desafío es mucho mayor de lo que nos estamos imaginando, más allá de una política pública también, es de un reconocimiento al interior de las personas que hacen investigación, hacemos investigación, de esa importancia. Yo creo que también ahí hay un reto muy grande porque entonces la mentalidad tiene que pensar también por ese ethos del que hablábamos ahora, el cambio de paradigma pues también en torno a la investigación. Profesora Marcela me parece que levantó la mano. Sí, buenos días. Pues primero agradecer a la profesora Constanza, me ha gustado mucho escucharla esta mañana, me gusta mucho su posición crítica frente a los comités y a la bioética, como esa perspectiva deliberativa frente a los desafíos y dilemas que nos pone la vida contemporánea, ¿cierto? Y la construcción de conocimiento alrededor de ella. Discúlpenme que estoy en una sala de profesores y hay mucho ruido alrededor. Tranquilo, tranquilo. Bueno, yo quería saber... porque además es un debate que estoy teniendo con los estudiantes de primer semestre en nuestra facultad. Tenemos la investigación desde el primero hasta el 10º. Bueno, ya después hablaremos un poco, pero en este momento estamos con estudiantes de primer semestre queriendo debatir un asunto que hoy está pues en el debate nacional, y a mí me gustaría conocer cuál es su posición al respecto. Con relación a esta construcción de una nueva política de ciencia, tecnología e innovación para el país, con el nuevo gobierno, ¿cierto? Ustedes saben el debate que hay alrededor de un tal documento borrador, y allí hay unas categorías muy importantes sobre el tema de la justicia epistémica. Bueno, ahí, mejor dicho, ahí están en conflicto y en contradicción diferentes formas de entender la ciencia, ¿cierto? Yo quisiera saber, porque a mí me gustó mucho escucharle el tema, por ejemplo, de la pertinencia y la relevancia, pero en un asunto pensado también como una investigación situada, contextualizada, quién define la utilidad de la investigación, los usos de la investigación, preguntarse por los beneficios de la investigación. Entonces, pues quisiera saber usted qué piensa de lo que hoy está en debate en el país con relación a una posible nueva
política de ciencia, tecnología e innovación, bajo otros paradigmas y otros debates ahí en el corazón de esa propuesta. Muchas gracias, profesora Constanza. No, a ti muchas gracias. Sí, no, pues yo coincido completamente con esta nueva manera de percibir la investigación. Yo creo que ahí hay una discusión que de fondo, no sé si ustedes lo han vivido en sus universidades, a mí me tocó vivirlo muchas veces, y es considerarse todavía la investigación positiva, ¿no? El positivismo en la investigación se instaló y se quedó sin ningún tipo de reflexión al respecto, ¿no? Incluso las ciencias sociales todavía hoy en muchos ámbitos donde se hace investigación no se considera ciencia, ¿no? Eso no es ciencia, ciencia es la ciencia básica, digamos, eso sí es ciencia. Digamos que detrás de eso también hay unos prejuicios frente a la investigación. Y creo que pues hay que desmontar porque hoy las realidades son otras y se requiere de personas que conozcan y hagan investigación en los temas que requieren solución social, ¿no? Entonces, en eso te diría que ahí hay una discusión que quizás va a ser inconmensurable, ¿no? Yo no veo que este pensamiento científico que no considera que las ciencias sociales son ciencias pueda llegar a dialogar con un científico social. O sea, yo creo que el problema es más profundo de lo que se está mostrando en el debate nacional. Pero lo que sí considero es que más allá de ese debate de qué se considera ciencia o no, pues el país sí debe estar pensándose en qué va a invertir, cuál va a ser qué va a financiar con respecto a las necesidades del país. Esa sí es una pregunta que se tiene que hacer. Y allí pues sí se van a necesitar cambios muy importantes, ¿no? Y los chicos que se están formando, pues deben también participar de esa discusión, ¿no? Deben consumir un poco más de ciencia social. La única manera de que valoren las ciencias sociales es que la consuman, que hagan ciencia social. Creo que sería la única forma de poder superar algo que debería no estar en un debate, porque pues eso no, es un debate más académico que un debate que requiera el país, ¿no? Hay un comentario del profesor Andrés Alonso Agudelo, él es integrante y presidente del Comité de Bioética de la facultad. Él dice que buenos días, solo quiero extender mis felicitaciones a la profesora Constanza por la conferencia, muy interesante e inspiradora para reflexionar sobre el papel de los comités de ética, dice el profesor. Profesora, yo también tengo una pregunta sobre pues usted nos trae aquí como en un mapa varias rutas o muchas de trabajo. Pero en tema de sostenibilidad y de investigación y de bioética, como que cuéntenos, bueno, yo no sé cómo, trataré de formular muy bien la pregunta, como, ¿cuáles son esos retos? Pues que usted lo plantea, usted pasó por ahí y yo me detuve porque creo que, por ejemplo, en odontología, el tema de la sostenibilidad en odontología es un reto también muy grande, que se haga una odontología en una perspectiva más sostenible y me parece que ahí también tenemos unos desafíos por trabajar. Entonces, ¿cómo conciliamos esos intereses o qué pistas nos puede dar en torno a esa perspectiva de investigación más sostenible en términos de la ética y la bioética, profesora? Sí, yo podría relacionar tu pregunta con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hablar de investigación sostenible
pues está trazándose uno mínimo estos 17 objetivos, ¿no? Que van mucho más allá de una apuesta de investigación empírica y que requiere una transformación social, es decir, ver la investigación como parte de esa transformación social que logre el desarrollo sostenible. Entonces, en términos bioéticos, eso está por definirse, ¿no? O sea, definir en cada uno de los objetivos si es una investigación que queremos hacer, que lo estamos, digamos, formulando en este momento, y es eso. ¿Cómo definimos que en cada uno de esos objetivos exista una discusión bioética o un principio bioético que debamos intentar proteger y cumplir? Por ejemplo, y me gusta mucho tener esta base para hacer los análisis de las evaluaciones de los protocolos de investigación, que es la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Ahí hay 15 principios que son fundamentales, más allá de los 4 principios que todo el mundo relaciona a la bioética. Ahí hay 15 principios que son impresionantes, cada uno de ellos cómo nos puede dar trazar por lo menos unos desafíos que debemos empezar a plantearnos con respecto al desarrollo sostenible. Y lo otro es pues que no lo hagamos sin pensarnos nuestra situación particular. Es decir, debemos situar, como me dijo la profesora que me hizo la pregunta anteriormente, hay que situar las investigaciones. No podemos seguir haciendo investigaciones sin entender realmente en qué contexto se está dando esas realidades. Bueno, profesora, pues yo no tengo más preguntas por el momento. Parece que tampoco hay más preguntas del público. No sé, démosles una última oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Pero entonces, si no, para que ya vamos dando el cierre a la actividad de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, no. Entonces queremos agradecerle, así como lo han hecho los profesores, a usted su presencia, su disposición y voluntad por acompañarnos siempre, profesora. Nos interesa, como lo decía la profesora Marcela, esa perspectiva de derechos, crítica, que usted le pone a la ética y a la bioética en investigación, y particularmente ese interés por la vida humana y por una vida humana buena también. Porque yo creo que en el fondo de la discusión en términos de estos elementos que usted nos propone, también está el pensar que la investigación aporte a pensar la vida que, como dirían los filósofos griegos, vale la pena vivirse. Así es. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Nos entrega datos muy interesantes. Yo le informo que nosotros también ponemos a disposición en el canal de la facultad cada uno de los retos que estamos trabajando. Entonces, la conferencia, como fue grabada, también va a aparecer en el canal de la facultad. No, y un feliz día para todos, que les rinda mucho, y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Y nuevamente a usted, profesora Costano. Muchas gracias, Sol, y a todas las personas que nos acompañaron. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Bien.